Muchas personas han preguntado, me han hecho saber que no saben qué es un mentor de vida, no saben cómo trabaja un mentor de vida, qué hace, a qué se dedica o de qué manera ayuda a las personas. Tienen un desconocimiento todavía de esta figura que es muy importante, especialmente en estos tiempos que han habido cambios muy acelerados, estos tiempos donde demanda mucho más dominio de sí mismo. Es importante que sepamos qué es un mentor de vida. Cuando me han preguntado eso, yo me remonto a una lectura, a una historia que sucedió en el pasado hace muchísimos años, pero que no por eso deja de ser actual, no por eso deja de ser una historia que el mensaje es muy actual y que siempre ayuda para ver las cosas con una mayor claridad. El relato que les quiero compartir viene aquí en la Biblia porque el Evangelio de San Lucas en el capítulo 24 nos narra una historia muy interesante, una historia como la tuya o como la mía, como la de cualquier persona en cualquier tiempo, en cualquier lugar. Dice esta historia, este relato, que iban dos hombres caminando, iban a su pueblo, tristes, desconsolados, abatidos, seguramente como tú y como yo en algún punto de la historia, como cualquier otra persona que nos podemos encontrar en la calle, como cualquier persona con la que quizá vivimos inclusive. Estas dos personas, estos dos hombres iban caminando, iban platicando, iban contando sus tristezas, iban decepcionados de la vida, porque habían hecho cosas que pensaron les iba a retribuir y parecía que el destino les jugaba una mala pasada. Iban como frustrados, como decepcionados en el camino. Ellos pensaban que habían hecho las cosas bien y al final el resultado no era el esperado. El relato dice que cuando ellos van caminando, otro hombre se les empareja en el camino y como queriendo hacer plática les pregunta de qué vienen hablando en el camino. Estos dos hombres le responden con un dejo de tristeza, de decepción de la vida. Le preguntan, ¿acaso eres el único que no sabe lo que ha pasado en estos días? Y le empiezan a contar todas sus penas en el camino. Muchas veces nosotros podemos encontrarnos con alguien a quien podemos también contarle nuestras penas, aquellas situaciones que nos han sido adversas, aquellas situaciones que nos han provocado un conflicto, aquellas cosas que nos han decepcionado, esos sueños que no hemos completado, esas metas a las que no hemos llegado, esos objetivos que se nos han negado. Y vamos frustrados porque decimos es que yo puse todo de mi parte y el resultado no era el esperado. Un matrimonio fallido, un matrimonio que se está cayendo a pedazos y decimos yo puse todo de mi parte, pero las cosas no han salido. Un trabajo donde nos esforzamos día con día constantemente, donde damos no solamente el 100, sino el 200%, nos desvivimos y decimos no recibí el reconocimiento que yo esperaba, inclusive en la familia. Se levantan a trabajar todos los días, desde la mañana hasta la tarde, y pareciera que la familia no es agradecida. Esas son las cosas que muchas veces a nosotros nos hacen caer en la frustración. Esas son las situaciones que a nosotros nos causan conflicto, especialmente cuando sentimos que íbamos por un buen camino y al final las cosas no se dieron como nosotros quisiéramos. Pues así van hablando estas personas, van platicando en el camino y le van platicando a ese viajero desconocido. Pensamos que las cosas iban a ir mejor, pensamos que ahora sí iba a mejorar el panorama, pensamos que nos iba a liberar, pensamos muchas cosas buenas, hicimos planes inclusive, ya nos habíamos visto en esa nueva realidad, pero pues las cosas no se dieron y venimos tristes y venimos hartos y venimos cansados y venimos fastidiados y venimos frustrados, ya no queremos hacer nada. Queremos quedarnos ya como estábamos. Y así por la vida vamos perdiéndole el sentido a todo. ¿Por qué trabajamos? ¿Para qué venimos todos los días a trabajar? ¿Para qué me esfuerzo por tal o cual cosa? Inclusive llegamos a decir,
la mejor manera de no salir lastimado es no teniendo expectativas. Y entonces ya no esperamos nada de nadie, inclusive ya no esperamos nada de nosotros mismos, para no desengañarnos, para no volver a sufrir, para no volver a lastimarnos. Y sucede en el campo del amor, y sucede en el campo de la fraternidad, en la familia, con los hermanos, con los padres, con los primos, con las personas que nos rodean. Y sucede en el campo laboral también, con el trabajo, con un supervisor, con un líder, con un compañero. Nosotros ayudamos, nos esforzamos y no recibimos nada a cambio. Entonces empezamos a decir, ya no voy a hacer nada, ya no me voy a enamorar, ya no voy a servir, ya no voy a dar más de lo que está en mis manos porque de todas maneras nadie lo agradece. No recibo lo que yo pienso que debo recibir. Este viajero desconocido va escuchándolos todo el camino, de manera muy atenta. Va captando cada una de las voces, los tonos, los gestos, y entonces le llega el momento de hablar. Y les dice con una voz de autoridad, son muy duros ustedes para comprender, que no se dan cuenta que todo esto tenía que suceder por algo, y les viene explicando las cosas. Dice en nuestro relato bíblico, empieza a explicarles las escrituras, desde Moisés pasando por los profetas. Estas eran cosas que tenían que cumplirse. Esa es la labor de un mentor de vida. Por eso necesitas un mentor de vida, alguien que te vaya acompañando en el camino, alguien que te vaya escuchando en el camino, alguien que te vaya poniendo atención y desde luego alguien que te vaya explicando con su experiencia, con su conocimiento, con su dominio de las cosas, el por qué tiene que ir pasando cada cosa. Alguien que te ayude a descubrir que aún en las situaciones más tristes, más dolorosas, podemos encontrar un sentido de las cosas, un sentido de vida. Alguien que te pueda hacer ver, que te ayude a descubrir que a pesar del dolor, de las lágrimas o del sufrimiento, puedes encontrar ahí una pequeña luz de esperanza que te va a conducir a la felicidad. Lo que nos pasa, nos tiene que pasar. El dolor es inherente al ser humano. No podemos librarnos del dolor, no podemos librarnos de la decepción, no podemos librarnos de las tristezas, pero tenemos que negarnos rotundamente a vivir permanentemente en un estado de dolor, de tristeza, de sufrimiento, de llantos, de lágrimas, de decepción, de desesperación. Nos negamos rotundamente a vivir en un estado así. Aspiramos a lo mejor, aspiramos a ser felices y no solamente felices, aspiramos a ser plenos, aspiramos a ser santos, aspiramos a lo más alto en la historia, apelamos al lugar más alto en la creación. A esa donde nos dirigimos, pero para eso tenemos que pasar por ciertas cosas, tenemos que fortalecernos en muchos aspectos, tenemos que conocer, tenemos que aprender, tenemos que alimentarnos, tenemos que caminar. Aunque las cosas parezcan terribles, aunque todo parezca o todo indique que es el fin de nuestra aventura, siempre habrá una luz de esperanza, siempre habrá un dejo de amor que nos impulse para seguir adelante, siempre habrá algo que nos lleve a querer ser la mejor versión de nosotros mismos, aun cuando nos sintamos perdidos, aun cuando nos sintamos abatidos, aun cuando sintamos que nada tiene sentido. Este mentor nos va a ayudar a caminar, nos va a ayudar a leer los signos de los tiempos, porque inclusive cuando el cielo está muy nublado y cuando parece que va a caer una gran tormenta y cuando parece que el panorama es muy oscuro, gris y muy feo, el mentor nos hace ver cómo esa lluvia es necesaria para refrescar la tierra, es necesaria para hacer crecer los árboles, es necesaria para hacer crecer los alimentos de la tierra. Esa es la visión del mentor. Esa es la misión del mentor. Por eso tenemos que caminar con alguien que nos vaya ayudando y nos vaya indicando, pero sobre todo nos ayude
a descubrirnos a nosotros mismos y el sentido de nuestra vida. Que tengan una excelente noche.